buenas tardes tengan todas las personas que nos están escuchando una vez más en este programa de radio de los grupos de familia Al-Anonia Latín, y también bienvenidas a las personas que nos están escuchando por primera vez. Los grupos de familia Al-Anonia Latín son una hermandad de parientes y amigos de alcohólicos que compartimos un problema similar, que es el tener un amigo o familiar con la enfermedad del alcoholismo. En Al-Anon aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad que puede ser curada, que puede ser controlada, pero no curada, y que un cambio de actitud puede ayudar a la recuperación. Al-Anon no está aliado con ninguna secta, entidad política, institución, no apoya ni combate ninguna causa. En Al-Anon nos mantenemos nosotros mismos por medios de nuestras contribuciones voluntarias. Esto es, en breve, lo que es los grupos de familia Al-Anonia Latín para las personas que nos están escuchando por primera vez y que nunca habían escuchado a qué se refiere este grupo. Primero que nada, los grupos de familia Al-Anonia Latín aprendemos que el alcoholismo es una enfermedad. ¿Y lo decimos nosotros? No. La Organización Mundial de la Salud dictamina que el alcoholismo es una enfermedad, pero también es una enfermedad de la familia. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente la persona que toma es la que está enferma. Por lo general, yo como familiar de un alcohólico o amiga de un alcohólico puedo decir, sí, ok, puedo aceptar que el que toma está enfermo, ok. Un proceso para aceptar que sea una enfermedad. Pero ¿por qué yo voy a estar enfermo si yo no tomo? Que cambie el otro. Pero entonces dice la Organización Mundial de la Salud que esta enfermedad del alcoholismo es una enfermedad de actitudes. Quiere decir que yo como familiar, yo como persona que no tomo, voy a tener actitudes que van a estar en relación con esta enfermedad que se denomina enfermedad familiar. Y algunos de los síntomas que aprendo yo en Al-Anon, pues es la obsesión, es la ira, es la negación. Y a lo largo de los programas hemos estado compartiendo con ustedes, hemos platicado cómo a mí, yo como familiar, yo como miembro de Al-Anon, cómo siento, cómo percibo que me afectan. En Al-Anon no somos profesionales, somos personas que nos reunimos para compartir. ¿Y qué es lo que compartimos? Compartimos nuestra experiencia, nuestra fortaleza y nuestra esperanza. Quiere decir esto que nosotros compartimos en las reuniones de Al-Anon cómo vivíamos antes de llegar a este programa, cómo vivimos ahora y qué herramientas del programa estamos utilizando. Porque los grupos de familia Al-Anonia Latín es un programa adaptado de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos a nosotros, a nuestra necesidad como familiares. ¿Por qué como familiares? Nosotros no tenemos ese deseo incontrolable de beber, no tenemos problemas con el alcohol ni con ningún tipo de droga, pero más sin en cambio, esos 12 pasos nos ayudan tanto o igual que a los señores de Alcohólicos Anónimos. Somos entidades separadas, pero cooperamos. ¿Por qué? Porque nuestro programa está basado en su programa. Entonces, por medio del programa, ¿qué es el programa? Pues son 12 pasos. Los pasos son principios espirituales que me van a llevar a conocerme, a perdonarme y a amarme. Vienen 12 tradiciones que me van a ayudar a poder relacionarme de una forma más armoniosa, más en armonía con las personas que me rodean, dándoles dignidad a las personas, permitiendo que las personas sean como ellos deciden ser, sin que yo las juzgue, sin que yo las critique, sin que yo las quiera controlar. Y vienen 12 conceptos de servicio que me van ayudando a servir, empezar a cambiar esos conceptos que yo traigo de mi infancia, que muchas veces en aquel entonces me ayudaron a poder sobrevivir en un ambiente, dice la literatura, caótico.
en un ambiente donde había incertidumbre, en un ambiente donde muchas veces inclusive existe violencia. Y entonces yo como persona voy a empezar a comportarme de cierta manera para protegerme, dice la literatura. Ese comportamiento que yo tuve me sirvió para protegerme, para sobrevivir. Pero ahora de adulta me doy cuenta que esos mecanismos que yo desarrollé para sobrevivir ahora comienzan a afectarme, empiezan a hacer difícil mi vida, empiezan a lastimarme a mí y a lastimar a las personas que conviven conmigo, a las personas que yo amo. Entonces, esta enfermedad del alcoholismo me doy cuenta que a mí, persona que no tomo, me afecta de una forma emocional, en mis actitudes, en mis sentimientos. Entonces yo empiezo a enfermarme a pesar de que no consumo alcohol y que no consumo drogas. El alcohólico, cuando hay un alcohólico cercano en mi vida, ¿qué quiere decir un alcohólico cercano? Pues alguna persona, un hermano que tome, tal vez mi papá toma, tal vez mi marido toma, un hijo, una hija, un vecino. Ellos toman y yo puedo ver lo que el alcohol les hace a ellos, pero muchas veces yo no logro ver mi actitud que tengo hacia ellos. Entonces, los grupos de familia Lanonia Latín vamos aprendiendo pues que esta enfermedad me afecta a mí también. Muchas veces yo puedo decir el que está mal es el otro. Pelean, gritan, mira cómo se comporta, su vida inclusive la pone en peligro. Y estoy al pendiente de lo que hace otra persona, pero no me doy cuenta de lo que me pasa a mí. Yo que no tomo, yo que estoy bien, darme cuenta que muchas veces puedo estar enferma físicamente, dolores de estómago, puedo estar con problemas para dormir, puedo tener taquicardia, sentir que estoy enferma de la presión o que tengo alguna enfermedad más grave porque bajo de peso. Entonces, ir al doctor y descubrir que, no, señora, pues usted está bien. No, ¿cómo que estoy bien si yo me siento mal? Me siento tal vez desganada, esta colitis no se me quita, sufro de estreñimiento, o al contrario, el estómago siempre suelto, mire, se me cae el pelo, doctor, mire mi cara, el acné, problemas de la piel. Son algunos de los efectos secundarios de convivir con la enfermedad del alcoholismo, pero el problema es que muchas veces no me doy cuenta que ese es el problema. ¿Por qué? Porque al momento de que yo empiezo a asistir me doy cuenta, a ver, ¿por qué no puedo dormir en la noche? Y es que estoy preocupada. Mi esposo anda bebiendo, no llega y estoy angustiada y no puedo dormir y estoy enojada y entonces pues ya hasta ni comí, ya ni cené, me desvelé y me enojé cuando llegó. Entonces comenzar a ver que muchas veces esas emociones empiezan a enfermarme. Pero en los grupos de familia Lanonia Latín empezamos a escuchar a otros miembros que comparten esas mismas historias y darme cuenta con este programa que sí existe una forma de vida diferente. Y esa forma de vida diferente, ¿cómo la voy a lograr? Pues al momento de asistir a las reuniones, yo voy a empezar a entrar en contacto con estos principios. Nosotros le llamamos principios espirituales. ¿Por qué son principios espirituales? Porque en los grupos de familia Lanonia Latín se nos va llevando por medio de los pasos, primero a darnos cuenta que solo un poder superior a nosotros mismos puede devolvernos, dice un paso, el sano juicio. En esta parte del programa, en esta parte de mi vida, yo tengo que aceptar que la forma en la que yo he pensado, que la forma en la que yo he actuado, en la forma en la que yo me he desenvuelto a lo largo de mi vida, no ha sido la más sana, la más cuerda. Y también empezar en esa reflexión de decir, yo no puedo, pero un poder superior a mí misma puede. Es espiritual porque el programa de Al-Anon no me dice en quién debo de creer. Ideas religiosas se quedan fuera del programa o se quedan fuera de la reunión. No me dicen a mí como miembro, no debes de creer en cierta religión o debes de creer en cierto poder superior. No. Se me da la libertad. Inclusive si todavía no tengo ganas de creer en un poder superior,
se me da esa libertad de no creer en nada hasta que yo me sienta preparada. Es un programa que me va llevando a esa reflexión, a que yo me vaya dando cuenta. Primero en estos primeros pasos, en aceptar. Dice el primer paso que aceptar que mi vida es ingobernable. Es un paso difícil porque muchas veces puedo yo ser la persona que lleva el sustento a la casa. Puedo ser la persona que está arreglando los destrozos de aquel familiar que tiene problemas con su manera de tomar o con las drogas. Y entonces yo decir, no, pues yo soy la que está bien. ¿Cómo voy a aceptar que mi vida es ingobernable? Pero en la literatura, que es la forma en la que nosotros en Al-Anon aprendemos, la literatura son libros que están escritos con las experiencias de los miembros, porque les vuelvo a repetir que el programa no es profesional. Entonces, ¿qué dice a qué se refiere con que mi vida sea ingobernable? Puedo escuchar yo esa palabra e imaginarme un sinnúmero de cosas y yo, no, pues ¿cómo voy a ser yo decía al inicio? ¿Cómo voy a ser ingobernable si no yo tengo orden? No. Pero la literatura dice, mi vida ingobernable es igual a que yo me esté metiendo en la vida de las demás personas. Por ejemplo, mi vida es ingobernable si yo quiero que mi marido se comporte de esta forma. No, debes de hacer esto, debes de dejar de tomar. No, mira, debes de comer esto, debes de hacer ejercicio. Y estoy enojada, pues, porque mi marido no entiende. Se va a enfermar y luego yo lo voy a cuidar. ¿Ok? Mi vida se vuelve ingobernable porque estoy al pendiente del otro. No, es que ya se fue a beber, es que ya faltó al trabajo. Entonces mi vida es ingobernable. Cuando tengo un hijo tal vez o una hija y, a ver, ¿qué estás haciendo? Ya lavaste tu ropa, ponte a comer. Y que ya no sea un niño, pues ya que de esos hijos que ya tienen como 25, 30 años y que todavía uno quiera andarles diciendo, no, báñate, come, duérmete temprano, no estés en el celular. Ok, entonces mi vida se vuelve ingobernable porque quiero estar al pendiente, mandando, ordenando la vida de otro ser humano. Entonces, en este paso me dice que mi vida es ingobernable. Entonces, es empezar a reflexionar. ¿Quiero cambiar la vida de otra persona? Yo considero que sé qué es lo que más les conviene a otras personas y muchas veces en justificándome o en aras del amor digo, no, pues es para su bien. Lo que yo le pido es porque pues le va a hacer bien. Quiero lo mejor para mi familiar, quiero lo mejor para mi marido, quiero lo mejor para mis hijos. Pero entonces yo me empiezo a enfermar. Me empiezo a enfermar a veces de preocupación, a veces de enojo, de ansiedad, de ira. Y lo que también empiezo a perder es empezar a conocerme a mí misma. ¿Por qué? Porque a veces conozco tan bien a la gente, conozco tan bien a mi mamá, conozco tan bien a mi marido, conozco tan bien a mis hijos, que me olvido de mí misma. Y puedo saber cuál es la comida favorita de mi hija, la mayor, de la hija del medio, de la hija la chiquita, pero cuando me preguntan, oye, ¿y a ti qué te gusta? ¡Ay! Oye, ¿y a ti qué te divierte? ¡Ay! Empiezo a perderme en la vida de las demás personas y entonces es cuando mi vida comienza a ser ingobernable porque yo pensando, no, pues yo voy a hacer feliz a mi marido, voy a hacer feliz a mis hijos. En el inconsciente es para que ellos me hagan feliz, pero resulta que ellos no me quieren hacer feliz y entonces estoy enojada. Y también ellos ni son felices, yo mandándolos. Entonces el programa de Al-Anon empieza a llevarme a que me dé cuenta. Primero, que mi vida es ingobernable, que estoy al pendiente de otras personas, que no me hago muchas veces cargo de mí misma, que me puedo estar haciendo cargo de tantas personas que me olvido de la responsabilidad más grande que soy yo misma. A veces estoy al pendiente de que la otra gente coma a sus horas y yo ya comí. A veces ni siquiera he comido o estoy mandando a dormir a mis hijos temprano y yo me duermo bien tarde. Entonces el programa de Al-Anon me va a empezar a que yo tenga una congruencia. ¿Y cómo? Pues empezando por mí. Muchas veces yo puedo estar enojada. No, es que el otro no es amable. El otro no me trata con amor. Pero dentro del programa tenemos herramientas. Y esas herramientas para seguir el programa, que son los pasos, las tradiciones y los conceptos, se llaman lemas. Nuestras herramientas para seguir el programa se llama asistir a las reuniones de 1 hora y media. Se llama prestar servicio. ¿Y qué quiere decir prestar servicio?
en los grupos de Al-Anon nadie manda, nadie dirige, nadie controla, todos los miembros somos iguales, pero para que pueda funcionar el grupo se requieren ciertos servicios y esos servicios son rotativos, duran aproximadamente de 3 a 6 meses o dependiendo como lo determine cada grupo. Y esos servicios se van rolando para que pueda funcionar el grupo. Por ejemplo, hay alguien que pone temas. Vemos un tema en la reunión y esos temas se sacan de la literatura aprobada por la conferencia. Así nosotros nos referimos a los libros donde vamos aprendiendo acerca de la enfermedad del alcoholismo, vamos aprendiendo sobre los pasos, sobre las tradiciones. Prestar servicio también es que alguien llegue y abra la puerta del local, que alguien llegue y haga el aseo. Tenemos más servicios y aquí es donde viene nuestro tema del día de hoy, ¿verdad? El estar aquí con ustedes esta mañana compartiendo es parte del servicio que tenemos dentro de Al-Anon y este servicio consiste en dar a conocer a la sociedad lo que es Al-Anon. ¿Qué es Al-Anon? ¿Para qué me puede ayudar Al-Anon? ¿Qué voy a aprender en Al-Anon? Entonces, el servicio de informar Al-Anon es un servicio, pues, en lo personal, ¿verdad? Porque quiero mencionar también que al estar esta mañana compartiendo con ustedes, yo estoy hablando lo que yo he aprendido. No estoy hablando como Al-Anon, como un todo. Porque cada persona que llegamos a Al-Anon, vamos a ir interpretando y vamos a ir viviendo el programa de una forma muy especial. Por eso, las personas que ya nos han estado escuchando constantemente podrán darse cuenta que en ocasiones aquí en el estudio vienen otros miembros de Al-Anon, compañeras y también tenemos compañeros que han sido afectados por el alcoholismo de algún familiar y prestar este servicio de informarles a ustedes es bien bonito porque quiere decir que yo considero que en mi vida he tenido cambios, que he cambiado ese estar llorando todas las noches por poder dormir a gusto en las noches. Significa que a veces, o en ocasiones, el estarme peleando, por ejemplo, yo hablo por mí, ¿no? Estarme peleando con mi familia y ahora ya darme cuenta que puedo convivir con ellos más a gusto. Darme cuenta, dice dentro de los beneficios cuando uno lee por primera vez los beneficios de Al-Anon, dice que seguramente mis relaciones mejorarán al aplicar los principios y darme cuenta yo que efectivamente empiezo a llevarme mejor con mis papás, con mis hermanos, con las personas que me rodean. Darme cuenta que efectivamente el programa de Al-Anon empieza a darme beneficios físicos, emocionales, espirituales y que el programa yo lo voy a poder llevar hasta donde yo como miembro quiera. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo, por ejemplo, me puedo dar cuenta que este programa no solamente me ha ayudado a sobrellevar o aprender sobre la enfermedad del alcoholismo, sino que me puede ayudar en mi vida profesional, en mi vida financiera y en muchos aspectos de mi vida. El programa de Al-Anon me ha ayudado. ¿Por qué? Porque empiezo a cambiar yo. Y al momento de que empiezo a cambiar yo, las situaciones con las que me voy enfrentando en la vida, pues van siendo diferentes. Por ejemplo, yo soy de Lázaro Cárdenas, les aviso, entonces estaba el tecnológico de Lázaro Cárdenas y antes de entrar a Al-Anon, yo entré a estudiar al tecnológico. Allá iba renegando y que no me gustaba. Mi comportamiento, ¿cómo era? Pues era como peleonera, no tenía respeto por la autoridad, como que no respeto y aparte enojo. ¿Por qué? Porque yo he aprendido en Al-Anon que yo, como al haber crecido en un hogar afectado por el alcoholismo, desde chiquita como que la autoridad no me gustaba. ¿Y quién es la autoridad? Pues aquellas personas, mis papás, los maestros, o sea, cualquier persona que me quisiera mandar, ahora aprendo que esa es una autoridad. Y entonces yo era como rebelde con la autoridad y no quería hacer caso y peleaba con la autoridad, o sea, darme cuenta realmente mi comportamiento, ¿no? Entonces terminaba peleando y terminaba peleando siempre con la persona que era como la coordinadora, tal vez, siempre la que tenía mayor autoridad en mi carrera.
Pues por mi comportamiento, pero en aquel entonces no me daba cuenta, por mi comportamiento, no por mi falta de capacidad, ¿no? Para pasar mi carrera no termino, o sea, por estar peleando, no terminé la carrera. Entonces, otra característica, ¿no? De familiares de alcohólicos, dice la literatura, es dejar las cosas inconclusas. Empezar algo y no terminarlo. Y luego querer hacer otra cosa igual. Un libro a la mitad, la escuela a la mitad, todo a la mitad. Todo empezar y no terminar. Pero entonces cuando yo llego al Al-Anon y comienzo a tomar servicios, y ¿qué era lo padre de los servicios? Pues 3 meses. Pues agarraba un servicio y ya al mes ya no lo quería. ¡Ay, ya lo quiero dejar! Pero bueno, otro mes. Al cabo son 3 meses. Y terminar el primer servicio. Y luego otro. Y luego otro. Yo me di cuenta que mi personalidad era muy irresponsable. Empezaba cosas y no las terminaba. Peleaba con la autoridad. Entonces, al llegar al Al-Anon, comencé a practicar comportamientos diferentes. ¿Por qué? Porque aunque no existe en Al-Anon una autoridad o no existe nadie que sea más que yo, pues tenemos servicios y va una estructura. Entonces está el representante de grupo, luego el representante de distrito, y nos reunimos cuando tenemos servicio a compartir, ¿no?, lo que estamos haciendo. Cabe mencionar que en los servicios no se nos paga, es nuestro deseo participar. Pues para no hacerles el cuento largo, fue difícil darme cuenta que muchas veces, entraba yo en conflicto, porque ¿cómo le voy a informar a esta? Pero terminaba informando. Comencé a cambiar mi comportamiento. Y entonces en un momento de mi vida decido, no terminé mi carrera la primera vez, pero tengo oportunidad de volver a hacerlo. Y luego pero ya estoy grande. Pero con el programa de Al-Anon dije, bueno, nunca es tarde para empezar, para hacer las cosas diferentes. Gracias al programa de Al-Anon, yo decido regresar y volver a estudiar, meterme nuevamente a la universidad. Era la más grande de mi salón, me acuerdo, como que, yo decía, ¿cómo no aproveché cuando era joven y que era mi momento de estar estudiando? Y decía, ahora es más difícil para mí, ya tengo marido, ya tengo hijos, tengo un trabajo más complicado. Pero como yo ya tenía herramientas, las herramientas que me da el programa, me di cuenta que en esta ocasión mi relación con los maestros que me daban clases era armoniosa, era buena. Ya tenía calificaciones de 10, de 9, cuando antes del programa mis calificaciones eran de 7 ahí, pasando al panzazo, y no porque fuera burra, sino porque no entregaba o no respetaba a los maestros, me bajaban puntos. Entonces darme cuenta cómo mi comportamiento había cambiado gracias a lo que yo estaba aprendiendo en Al-Anon. Con mis compañeros, otra característica que yo tenía era que yo no podía hacer unidad, y decía, me cae gordo trabajar en equipo, pero también me caían gordos los del salón. Entonces nunca me sentía parte del grupo donde yo iba. Y en esta segunda vez que entré a estudiar, me llevaba bien con todos me llevaba bien con mis compañeros, me llevaba bien con los maestros, me daba cuenta, me sentaba adelante. Había cosas pues que estaba apenas trabajando, ¿no? Por ejemplo, no hacía tareas la primera vez que entré a la universidad, y esta segunda vez pues las hacía 1 hora antes, pero decía, bueno, ya de que menos las estoy entregando. Gracias al programa de Al-Anon, yo pude terminar mi carrera. Y en aquella ocasión, cuando no la terminé, no era porque yo no tuviera esa capacidad mental, sino era porque yo no tenía la capacidad emocional de seguir reglas, de respetar, y no porque fuera grosera, a veces dicen, ¿no?, los maestros, que esta chamaca grosera. Y uno dice, yo no soy grosera, ni grosería le dije. No, pero mi actitud, mi voz, la forma en la que me estoy parando, que estoy retando al maestro, eso yo lo aprendí en Al-Anon. Dije, tuve que ir aceptando esa forma que yo tenía, y que aunque no tomaba, aunque no utilizaba drogas, pero mi vida era una vida desordenada, donde no había ese orden. Entonces el programa de Al-Anon no solo me ayuda a sobrellevar esa enfermedad de un familiar, sino también me empieza a ayudar a que yo comience a cambiar y que empiece a lograr esos objetivos de sentirme una persona realizada al poder concretar mis proyectos, al poder concretar mis metas, al poder, por medio de los pasos, conocerme.
tengo esta característica, soy desordenada, ¿cómo puedo hacer para empezar a tener orden? Pero dicen que el orden empieza en la mente, porque muchas veces, les digo, yo era desordenada físicamente, ¿no? Y decía, ay, quiero ordenar. Hasta que aprendí en Al-Anon que el orden lo tengo que meter primero en mi mente. Y cuando empiezo a introducirlo en mi mente, lo voy a empezar a llevar poco a poco a ese orden físico, a mi casa, a mi trabajo, al lugar donde yo me encuentre. Entonces, eso es poquito lo que es el programa de Al-Anon, dándoles como una reseña. Vamos a ir a nuestro primer corte. Acompáñenos porque vamos a comentarles que estamos en la 12ª Semana Nacional. Conoce Al-Anon y Al-Latín, y esta mañana tengo el gusto de estar acompañada de un miembro del sector más joven que se denomina Latín, y nos va a compartir cómo le ha ayudado a Latín, qué significa Latín para ella. Al-Latín es para jóvenes de 12 a 20 años. Ella es de nuestras compañeras más jóvenes, tiene 13 años, y viene otra compañera que también presta un servicio con los jóvenes de Al-Latín. Ella también les va a compartir un poquito cómo le ha ayudado el servicio en su vida personal y qué significa su servicio dentro de Al-Anon, para que ustedes puedan aprender y conocer, y si tienen jóvenes, que tengan la confianza de mandarlos a los grupos de Al-Latín. Estamos en Radio Vida 105.1 FM. La página web es www.radiovida1051.com. El teléfono en cabina es 753-537-1701, y el teléfono de WhatsApp 753-100-7754. Pues muchas gracias por seguir con nosotros escuchando a este programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín. Mandándoles un saludo a todas esas personas que nos han estado escuchando desde Estados Unidos, en Ecuador, en Colombia, en Canadá, y por supuesto a todas esas personas que nos están escuchando aquí en la República Mexicana. Muchas gracias. Pues vamos a presentarles a las compañeras que esta mañana me están acompañando. Buenos días, amables radioescuchas. Yo soy un miembro de Al-Anon, que ya tengo un tiempo considerable asistiendo a estos grupos, y me he dado cuenta cómo el servicio que presto en esta hermandad me ha ayudado mucho a conocer acerca de la enfermedad del alcoholismo, y me ha ayudado a darme cuenta que el propósito primordial de nuestros grupos pues es ayudar a los familiares de los alcohólicos que son aquejados, ¿verdad?, por la enfermedad, que no saben qué hacer cuando se encuentran en situaciones fuera de control, y que no encuentran la ayuda que quisieran para poder pues darle respuesta a sus diferentes problemas. Por eso los grupos de familia Al-Anon y Al-Latín son una excelente opción para aprender y conocer que esta enfermedad es una enfermedad muy contagiosa, que cada vez está abarcando más jóvenes. Por lo mismo, en el tiempo que yo he estado en Al-Anon, pues me doy cuenta de esa necesidad en nuestros adolescentes, que a muy temprana edad empiezan a sufrir los efectos de convivir con familiares que tienen esta enfermedad. Entonces, al principio pues no se dan cuenta, pero su comportamiento lo refleja todo. Así como hay jóvenes y adolescentes que son muy tímidos, muy extrovertidos, que tienen mucha depresión, hay otros que son muy abiertos, que son muy audaces, que son sin temor a sus reacciones, y eso pues les ocasiona muchos problemas en su vida personal. Yo me siento muy contenta y agradecida de haber llegado a este programa, porque me di cuenta que los problemas que yo venía sufriendo
pues no eran a causa de otras personas, eran a causa de mi propio comportamiento. Y ese comportamiento, ¿dónde lo fui adquiriendo? Pues a través de mi vida, a través de mi caminar, por tantos problemas que no sabía dónde se habían ocasionado. Ahora que estoy apoyando a los adolescentes en el sector más joven que se llama Alatín, pues me di cuenta que mis problemas vienen desde mi adolescencia, que no pude solucionar este tipo de conductas en mi adolescencia y que fui llevando una vida ingobernable, ejerciendo control y queriendo que las personas hicieran lo que a mí se me antojaba. Entonces eso es un problema muy grande que ocasiona que las familias se desintegren, que las familias no quieran estar unidas. Y fui aplicando el programa y ahora me da gusto y me siento contenta de que la familia poco a poco se empieza a unir, la familia poco a poco empieza a ser diferente conmigo, pero no son ellos, ¿verdad? Sino que es mi comportamiento el que hace que ellos vayan teniendo otras actitudes para conmigo, porque el programa pues nos enseña a respetarnos para que otras personas nos puedan respetar. Y es ahí donde aprendemos, y yo los invito a que si tienen problemas de cualquier índole, que se acerquen a estos grupos. Si son personas adultas, mayores de 20 años, hay grupos de Al-Anon en toda la República, en otros países, como escucharon hace un momento, nos escuchan en estos momentos de otros países, de otras ciudades, porque la enfermedad del alcoholismo pues abarca a todo el mundo. Otra característica que tiene este grupo de familia Al-Anon y Alatín es que ustedes lo pueden encontrar en cualquier parte del mundo. Solamente ocupan meterse a la página oficial o a la página en internet. Pueden poner Al-Anon y les va a mandar a la página web. Ustedes ahí pueden empezar a indagar y encontrar el grupo que se encuentre más cercano si es que quisieran acercarse a una reunión. Y tenemos una compañera. En lo personal, a mí me da mucha alegría, me da mucha felicidad cuando los jóvenes llegan a una edad temprana al Al-Anon. Como yo les compartía hace unos minutos, pues yo tuve que sufrir, ¿verdad?, mucho tiempo. Primero, estudié lo que no me gustaba, no me conocía, conflictos en la escuela, con mis compañeros, en etapas que pudieron haber sido de una forma diferente. Para mí fueron difíciles. ¿Por qué? Pues porque yo estaba afectada por una enfermedad, por la enfermedad del alcoholismo. Y en mi caso el síntoma era ese comportamiento negativo que yo tenía en la escuela y con las personas que me rodeaba. Pero ese comportamiento que yo tenía era porque yo me sentía emocionalmente mal. Y no sabía cómo expresarlo de una forma sana. Porque en Al-Anon he aprendido que los sentimientos, el enojo, la tristeza, no son malos. El problema es la forma en la que los saco. O sea, voy aprendiendo que mis emociones no son malas. Aunque algunas no las quiera, pero no son malas, me van enseñando. Entonces, cuando los jóvenes llegan a una edad temprana, ellos empiezan a conocerse. Primero, qué los hace felices, qué los hace tristes, cómo se sienten en la casa, cómo se sienten en la escuela. Llegar en un momento de la vida como es la adolescencia, con tantos cambios y tener herramientas, es algo pues que cambia totalmente la vida de un ser humano, ¿verdad? Entonces, esta mañana, por eso les digo que me gusta mucho estar con los jóvenes de Alatín, porque ellos tienen la oportunidad de escribir una vida diferente, de tomar decisiones diferentes, de tener inclusive novios diferentes de los que iban a tener, o parejas, sin un programa. Entonces, esta mañana tengo aquí a una compañera. ¿Tu nombre o lo que tú quieras decir? Yo creo que decir. Soy miembro de Alatín. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Melanie y soy un miembro más de los grupos de familia de Al-Anon y de Alatín por tener familiares con el problema del alcoholismo. Gracias, compañerita. A ver, platícanos poquito. ¿Qué es lo que has encontrado al estar asistiendo a las reuniones de Alatín?
¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te sentías antes? Pues que encontré compañeros y personas con las que yo sé que puedo contar cuando las necesito y que van a estar ahí pues cuando las ocupe, ¿no? Bueno, cuando necesite a personas que me escuchen. Antes de entrar a Latín pues no me sentía súper bien, o sea, me sentía como deprimida. Bueno, no sé, me sentía pues como un niño se siente en la adolescencia. Y ya cuando entré pues tenía una madrina y me caía muy bien, todo bien. Y la última vez que fui, la verdad me sentí súper mal porque había dejado de ir. Entonces pues la verdad el no ir, porque dejé de ir la verdad fue por flojera, porque pues a mí me decían que si quería ir y yo decía que no, y me di cuenta que en el transcurso en el que no fui me sentía mal porque pues no me podía expresar y no, o sea sí tengo a quien contarle pues a mi mamá, pero no es lo mismo contárselo a mi mamá que contárselo a mis compañeros y que ellos cuenten algo similar y que ya nos podamos no aconsejar sino apoyar y decir cómo lo superaron. Y pues ahí en lo que está el compañerismo. Muchas gracias, compañerita. A ver, platícanos así brevemente, ¿cómo te llevabas estaba platicando cómo nos vamos relacionando con las figuras de autoridad, que muchas veces son maestros, son nuestros papás? ¿Cómo te relacionabas tú con esas figuras de autoridad antes de que llegaras a Latín? Pues mal, porque en la escuela nunca he sido de seguir reglas, ¿verdad? Pero ahorita, antes me regañaban mucho que, la falda la llevas corta. Y la verdad, pues yo me enojaba con ellos y les decía que qué les importaba. O yo mismo decía que, no estudio con la falda, o sea, ¿qué les importa? Y entonces yo no veía como mis maestros con autoridad, entonces yo me confiaba. Y lo que aprendí fue el año pasado, pues reprobé en una materia por confiada. Entonces aprendí a Latín, aparte hay un lema que dice que yo opino que solo por hoy debo de hacer lo que debo de hacer y que pues lo demás lo deje fluir, ¿no? Y pues yo en ese momento, en esas clases, pues yo no me concentraba en la clase, pues yo me concentraba en cosas que iban a pasar cuando saliera o en el recreo y pues no ponía atención. Y con la autoridad, me salí de tema, perdón. Pues me regañaban que por la falda, entonces yo no hacía caso y en el Latín me di cuenta que pues debo de tener autoridad, porque si no tengo autoridad nunca voy a poder seguir reglas en ningún lugar, como en la escuela, en mi casa. Hace poquito pasó que estoy castigada porque por lo mismo que no tengo de autoridad, o bueno, no tenía, ya aprendí, no tenía de autoridad a mi mamá y pues mi mamá me decía que llegara a una hora y yo siempre le hacía lo mismo, llegaba a la hora que yo quería. Y ya pues esta vez ya me regañaron, me castigaron y yo me enojé, la verdad, y dije, ¿qué tiene? Llegué una hora después, pero igualmente no estoy cumpliendo con lo que la autoridad o lo que hace que yo salga. La persona que me da permisos, pues le estoy faltando de respeto, no llegando a la hora que llegué, a la hora que me dijeron, perdón, que llegara. Entonces en la escuela, pues así, siempre me regañaban o le decían a mi mamá, señora, la falda de su hija, o señora, su hija viene maquillada, o señora, su hija es así. Y pues últimamente pues ya me he dado cuenta que estaba mal y después de Latín pues yo puedo considerar que empecé a moderarme y que empecé ya a llevar la falda más larga, o sea, todavía no como la quieren porque pues no, ¿verdad? Pero ya a un punto donde ya no me regañan, ya no voy maquillada, o sea, sí, pero no se nota tanto como antes. Pues estoy castigada, así que no puedo decir que, ya llego a la hora que me dice mi mamá porque no puedo salir. y pues así. Muchas gracias, compañera. Pues, ¿quién mejor que un joven para que empiece a compartir esos beneficios que tiene de estar practicando un programa? El programa, como les compartía la compañera, que es del segmento más joven, le ayuda. Es el mismo programa. Son los 12 pasos, son las 12 tradiciones, son los 12 conceptos, solamente que con los jóvenes
ellos, su literatura, porque ellos tienen su propia literatura, las lecturas, los temas está enfocado a las dificultades de los jóvenes. ¿Y cuáles son esas dificultades? Pues esas dificultades en la escuela, con los maestros, con los compañeros, esas dificultades que tenemos a veces con mamá, con papá, y comenzar en esa época tan difícil a sentirse bien, pues es algo que comienza a ayudarles mucho en su vida, inclusive en su vida futuro, para mi perspectiva de vida, ¿verdad? A ver, compañerita, compártenos otra cosa. Ahora que tú vas a Latín, ¿podrías decir que empiezas a conocerte? Sí, ya identifico porque puedo estar enojada, puedo estar triste, puedo estar feliz. O así como cuando un joven dice, ay, es que estoy triste, pero no sé por qué no. Pues yo ahí aprendí el por qué estoy triste. O sea, digo de que, porque me siento así, porque estoy enojada. Y ya recapitulo todo lo que hice y ya digo, ay, es esto. Pero hay veces donde el adolescente no lo quiere admitir, pero tiene que, porque si no lo admite, pues siempre se va, o sea, va a estar así todo el día o puede tardar mucho tiempo porque no lo quiere aceptar. Y ya cuando uno lo acepta ya sabe por qué y ya puedes ver en qué trabajar para pues dejarlo soltarlo, ya no estar enojada o estar triste. Aumenta la autoestima, eso. A ver, hablando de autoestima, qué bueno que tocas el punto de autoestima. La autoestima es el amor que yo me tengo a mí misma, esa valía que yo me tengo a mí misma. Muchas veces esa autoestima está relacionada con cómo me siento físicamente. Platícanos, ¿tú cómo te sentías de tu autoestima? ¿Cómo te considerabas? Antes de llegar a Latín. Antes de llegar a Latín. Pues me sentía normal. Es cierto, no me quería. Decía, ay no, estoy fea. Y entonces, déjame hablar a mí. Entonces, pues yo decía y entonces cada que yo tenía un problema me iba cortando el pelo. De tener yo el pelo por el hombro, terminé con el pelo como por la boca, horrible. Ay, no, pero yo lo usaba así como para decirte que no, o sea, estoy mal, voy a cerrar ciclos, porque según yo, o sea, y yo me he dado cuenta, yo me di cuenta gracias a Latín, yo me di cuenta que siempre que tengo un problema o estoy mal, o sea, hago algo con mi pelo. Y ahorita ya lo tengo largo, entonces significa que voy bien. Porque no me lo he trasquilado, nada. Entonces yo me di cuenta que cuando yo estoy muy mal o estoy así de que o me corto el pelo o hacía cualquier cosa con mi pelo, entonces era que mi pelo era el que sufre los daños. O sea, yo cuando sé que mi piel está fea es porque estoy mal. Como en estos momentos, no sé qué traigo, lo voy a investigar, es mi tarea. Y, o sea, me ponía horrible el pelo, o sea, feo. Entonces yo me estresaba, yo me lo quería cortar y me lo iba cortando. Pero era porque no me sentía bien conmigo misma, porque decía, ay, si yo fuera blanca, no estoy negra, no soy morena. Pero, pues, así uno cuando está mal piensa que uno es de un color que no le gustaría ser. No discrimino, solamente doy mi humilde opinión. Entonces, pues yo decía de que no, me veo mal. Si mi nariz fuera así, si mi boca fuera así, si mis ojos fueran así, me comparaba con niñas. Y entonces estaba mal, ¿no? Y mi mamá me decía, ¿tú te quieres? Y yo, sí, obvio que me quiero, pero no, yo no me quería, porque si yo me quisiera no me estaría comparando con otras personas o queriendo cambiar cosas de mí para ser como otras personas, como para verme como otras personas o para querer ser otra persona que no soy yo. Entré a Latín, saqué todo lo que sentía, me empecé a dar cuenta que no era fea porque tocábamos los temas de amor, autoestima, rechazo. ¿Por qué rechazo? Porque te das cuenta que no eres rechazado, que es desde tu mente, que es de tu imaginación, que, o sea, que tú dices de que no, que soy así. No, nada que ver, es tu mente que juega contigo, con tus sentimientos. Entonces ya, pues yo me fui dando cuenta que no era fea y la verdad, yo veo fotos de cómo estaba antes y cómo estoy ahorita y digo, no manches, qué gran cambio, qué buena inversión hizo mi mamá en mí, o sea, porque mi mamá, la verdad, yo le agradezco porque toma su tiempo de todos los viernes llevarme a mi grupo, porque queda como a 40 minutos de donde yo vivo porque está retirado, pero hay uno aquí, pero la verdad yo me siento muy cómoda en el que yo estoy, entonces prefiero, pues ya me tengo que organizar para, o sea, saber que llego a la escuela, como me arreglo y me tengo que ir para allá como a las 3, ¿no?
Entonces así, porque pues me gusta mucho ir allá, ¿no? Y pues así fui aprendiendo que pues no soy fea, ¿no? Que me tengo que querer a mí misma antes de... O sea, para que otras personas me quieran, porque decía, ¿por qué tampoco me quieren? Porque en el autoestima viene el amor. Entonces yo decía, ay, ¿por qué no me quieren? ¿Por qué? O sea, ¿qué les pasa? ¿Qué hice? Entonces era, no, es que no te quieres tú. Y como yo pensaba que, o sea, como yo no me quería, yo pensaba que nadie me quería. O sea, que las personas que me rodeaban, ni que mi mamá, ni que mi papá, ni que mi hermana. Hoy no me caía bien gorda mi hermana. Yo decía, ay, ¿cómo no se muere? ¿Para qué la trajeron al mundo? Pero no era eso, era que yo me sentía inconforme conmigo misma. Entonces yo, todo lo que tenía a mi alrededor, decía, ¿por qué está aquí? O sea, no. Y era muy histérica y así. Pero pues me fui dando cuenta que no estaba bien, que uno tiene que cambiar. Y gracias a Latín yo cambié. Muchas gracias. Y entrando así en esos temas con los jóvenes, porque tal vez muchos papás o tíos están escuchando y ahorita hay un problema que yo, ¿verdad?, pienso que es un problema, que las jóvenes en redes sociales porque hablabas de la falda, ¿no? La falda corta. Muchas veces buscando ese amor afuera que no me doy a mí misma, puedo estar utilizando una falda corta o una foto demasiado sexy. Tú platícanos como joven, si alguna vez tuviste que otra vez quisiste, ¿no? Esas fotos que eran demasiado provocativas, buscando el amor de otras personas y si el programa de Latín te ha ayudado en eso también. Pues les voy a contar una anécdota, ¿no? Una vez me invitaron a una casa y esa casa iba a estar el niño que me gustaba, ¿no? Y un día antes, pues una persona ahí como que me dio un consejo mal, ¿no? Entonces porque pues, yo estoy bonita, estoy acuerpada, y entonces esa persona me dijo, no, que tú, que con tu cuerpo la haces, ¿no? Entonces yo en vez de ir confiada de que no, que mi actitud, que todo eso va a hacer que caiga, ¿no? O sea, en vez de pensar yo eso, yo iba confiada de que no, que mi cuerpo todo, ¿no? Yo me arreglé así. Y ya llegué, y después llegó otra niña, y yo me sentí mal, porque yo dije, ¿qué? Esa niña se ve bonita, pero era porque yo iba confiada que mi cuerpo iba a hacer todo el trabajo, ¿no? Cuando la verdad que no, que es lo que uno es internamente. O sea, eso es lo que a cualquier persona hechizas, a cualquier persona, ¿cómo se puede decir? Como que... Atraes, ajá. Entonces, pues, después... Justo tenía la siguiente semana una reunión, ya fui, platiqué, conté y ya fue que no. Y justo me salió a mí, no me acuerdo cuál era, pero era del libro de Latín un día a la vez, era el día, o sea, la página del día, ¿no? Y ya hablaba sobre pues casi de lo mismo y yo dije, ay no. Pero pues recapacité y aprendí que no todo era mi cuerpo, entonces... No es que me haya dejado de cuidar, no, pero me dejé de enfocar que mi ropa sea pegada, que mi uniforme esté así, no, ajá, corto, cosas así. Dejé yo fluir, me arreglé como siempre, pero dejé de enfocarme más en mi cuerpo, que a ver, que se me vea algo, que se me vea eso, que se me vea lo otro. Si no se me ve, yo antes sentía la verdad, si no se me ve, no soy nadie. Si no tengo esto, no soy nadie. Cuando la verdad que no es eso, sino... es como eres, o sea, que no seas fastidiosa, porque puedes tener un cuerpazo y estar súper bonita, pero si tu actitud es fea, no vas a poder compartir con nadie, no te van a querer cerca ni nada, y fue algo que yo aprendí, que bueno, fue un proceso de aprender, porque la verdad antes yo me confiaba demasiado, o sea, de mi aspecto físico, y cuando me cambiaban... o otra niña daba más chispa que yo, era pues por su actitud, ¿no? Entonces yo decía, ay, ¿qué pasó? ¿Qué ocupo? ¿Qué necesito más? O sea, pero no, toda era la actitud. Muchas gracias, compañera, por compartirnos su experiencia, porque fíjense cómo este programa nos ayuda a las personas de la edad que tengamos. Han venido en programas pasados personas que ya son mayores de 60 años, compañeras. También me encanta ver a mis compañeras, les mando un saludo, porque son mujeres ya de 65, de 70 años, y tener esa energía, y que el programa les está ayudando para tener una vida más feliz y satisfactoria, pero también encontrar mujeres de 40 años que les está ayudando en su vida en estos momentos.
yo, por ejemplo, tengo 35, ¿verdad? Y darme cuenta que la edad no importa, que a pesar de que somos de edades diferentes y podríamos pensar con necesidades diferentes, por ejemplo, escuchar a la compañera, o sea, ya la compañera es de Instagram, de Facebook, de las cosas y de las redes sociales que hacen los jóvenes, y uno podría decir, ay, pues sí, ya se están grandes, por eso les sirve el programa. Pero escuchar a una jovencita que tiene dificultades en esta era actual de la tecnología, una edad de 13 años, y darnos cuenta que el programa le funciona, que su vida está cambiando, eso es algo muy satisfactorio. Y en este mes, que es nuestra 12ª semana de Conoce Al-Anon y Alatín, Al-Anon se está enfocando en los jóvenes. Todas las personas que me estén escuchando, si tienen jóvenes de entre 12 y 20 años, ayúdenlos a que puedan asistir a un programa de Alatín, facilítenles, invítenlos para que conozcan, para que tengan una mejor forma de vida. Muchas veces uno dice, no, pues es que yo no tengo un familiar con problemas de alcoholismo, pero no nos enfocamos en la persona que bebe. El programa, tanto para las personas que son muy grandes como para las personas que son muy jóvenes, como la compañera, el enfoque del programa voy a ser yo cómo me siento, yo cómo soy, yo cómo actúo, yo cómo quiero ser. Entonces, es un programa de vida, dice por ahí la literatura, es una filosofía de vida. Si no tienes dificultades, eres bienvenido a Latín, eres bienvenido a Al-Anon, porque este programa te va a ayudar a que sigas creciendo, a que tu vida cada día sea mejor. Que cuando vengan dificultades uno tenga herramientas, porque es lo que nos va regalando el programa, herramientas. El programa es de por vida. Por ejemplo, yo en algún momento llegué con muchos problemas en mi vida, y ahora siento que ya no tengo esos problemas, esas dificultades. ¿Por qué sigo en Al-Anon? Porque la vida siempre va a traer nuevos retos, nuevas circunstancias. Ahora ya no los veo como problemas, ahora los veo como situaciones. A veces son unas situaciones más difíciles que otras, pero teniendo el programa de Al-Anon, teniendo una reunión, teniendo una compañera con la cual yo pueda platicar, teniendo un libro, me doy cuenta que la forma en la que resuelvo esas situaciones son mejor. Muchas gracias por habernos acompañado en este programa de los grupos de familia Al-Anon y Alatín. Les doy la oportunidad a mis compañeras para que se despidan de ustedes. Muchas gracias por escucharnos. Pues, ¿qué más les diría? Que si se sienten con la necesidad de ir, vayan, porque... y que recuerden que Al-Anon, tanto como Alatín, siempre les va a brindar el servicio, y que cuando gusten ir, los recibiremos muy contentamente. Pues muchas gracias por escucharnos, y espero que busquen un grupo para que se den cuenta por sí mismos la ayuda que pueden recibir. Cada quien tenemos problemas y situaciones diferentes, que si yo me doy la oportunidad de asistir a un grupo, pues ver si me puede ayudar o si puedo ayudar a otras personas, ¿verdad? Muchas gracias y hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Que tengan una excelente semana y los esperamos el próximo lunes con un nuevo tema en su programa de radio de los grupos de familia Al-Anon y Alatín.